Es decir, que cuando nosotros recibimos ataques de nuestros propios hermanos, debemos ser mansos y entender que eso está siendo utilizado por el Señor para formar nuestro propio carácter, nuestra propia vida. Buenos días, amada iglesia. Les pido que por favor vayan al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a meditar entre los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente sacudamos en oración al Señor. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, excelsa unidad divina, ante ti nos presentamos como un pueblo local que hace parte de tu única Iglesia universal. Y venimos ante ti mostrando nuestra absoluta dependencia de tu continuo regocijo, de tu continuo ungüento que es tu palabra. Siempre requerimos de la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos recuerde las bellas palabras de vida eterna de nuestro amado Salvador. Por eso te rogamos como un solo pueblo, que nos acompañes en este momento, como nos has venido acompañando. Que tu Santo Espíritu se pasee en medio de tu congregación, que transforme nuestros corazones para edificación, para que al final, Señor, podamos decir que somos un solo cuerpo, que caminamos en un solo espíritu, para la gloria de tu nombre, oh Padre. Amén. Allí en un aposento alto de Jerusalén, después de haber compartido el pan y el vino, que serían la memoria de su obra, a pocos instantes de ir a la cruz, su alma estaba congojada, su corazón estaba sumergido en tristeza. Allí, elevando sus ojos al cielo, al Padre, el Hijo, Jesucristo, interrumpía el silencio de la densa noche y elevaba una oración. Todos sus discípulos callaban. Sin la presencia del Judas traidor, nadie modulaba una simple sílaba. Estaba orando el Maestro. ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Qué decía el Salvador del mundo en esos momentos? El discípulo amado nos recuerda en su Evangelio, Juan capítulo 17, verso 20, las dulces palabras de nuestro Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesucristo es el buen pastor, es el perfecto pastor. Y a Él no solo le bastó dar su vida por sus ovejas, sino que Él en su obra sustenta y cuida a sus ovejas, a cada una de ellas. Como un buen pastor, el Salvador pide por el cuidado de los suyos. Y en ese momento, sus últimas palabras, antes de su gran pasión en la cruz, fueron elevadas al cielo para pedir por su iglesia. El Señor Jesucristo oró en ese momento por sus discípulos que le acompañaban. Oró por todos los que iban a creer por las palabras de ellos. El Señor Jesucristo oró por nosotros. El Señor Jesucristo oró por los que han de creer después de nosotros. Nuestro amado Salvador oró por la Iglesia universal. Nuestro amado Jesucristo oró por la Iglesia de la gracia de Dios. Pero, ¿cuál fue la petición del Maestro? ¿Pidió fortaleza? Tal vez pidió o pudo haber pedido para que fuéramos librados de la dura prueba, de la gran tribulación. Quizás pudo haber pedido por prosperidad para todos sus miembros, que gobernaran este mundo hasta que Él volviese. Pero su petición no fue esa. Su petición fue que sean uno, como nosotros, como Él y el Padre, son uno. Muchas veces deseamos indagar en las grandes profundidades de la teología. Queremos conocer esos grandes conocimientos que solo los eruditos pueden comprender. Deseamos conocer el núcleo del sol. Y a veces no meditamos que simplemente nos basta estar a millones de kilómetros de distancia del sol de la teología para regocijarnos en el calor y la luz de sus rayos. Y nuestro Maestro, que es mucho más sabio que nosotros, sabe cómo enseñarnos. Y en sus oraciones nos dan enseñanzas simples, sencillas. Que sean uno, como yo y el Padre somos uno. Pero nosotros somos ovejas, somos torpes, llevados por nuestro parecer. Y a pesar de que sus enseñanzas son simples y sencillas, ilustrativas, fáciles de digerir, aún con todo y eso no meditamos en ellas. No reflexionamos ni nos preocupamos por sus palabras tan sencillas. Preferimos nosotros, como miembros de esta iglesia local, interrelacionarnos primero con aquel hermano que está en la China o al otro lado del mundo. Muchas veces preferimos buscar la palabra en otros lugares más recónditos, donde el gran pastor renombrado o el gran ministro de la palabra retumba desde allí en las grandes conferencias donde solo van los más eruditos.
deseamos alcanzar la unidad de la Iglesia Universal. Deseamos que de verdad experimentemos entre hermanos de diferentes naciones la gran unidad. Y como la tsunamita se nos olvida que el Señor nos ha dado una viña, la cual descuidamos. Nuestra propia viña la hemos descuidado. Esta viña, ustedes, frutos de esta viña, son los que tienen que cuidarse el uno al otro. Tienen que ser uno, como el Padre, el Hijo y el mismo Santo Espíritu son uno. El gran misterio de la unidad. Y esto nos remite a la enseñanza de Pablo a los Efesios. Pablo, en consonancia con las palabras de nuestro amado Señor, le está diciendo a la iglesia local de Éfeso y a las demás iglesias que leerían estas palabras: señores, ustedes están llamados a ser uno. Y escuchen muy bien, señores, hombres, mujeres, convertidos por la gracia de Dios, están llamados, están obligados, tienen el deber de ser uno. Por eso, hoy veremos esa obligación que tenemos como cristianos de la iglesia local de la gracia de Dios. Esto no es para los que miran la internet primeramente, es para usted que está aquí sentado. Es para usted quien hizo un compromiso como miembro de esta iglesia. Desde el más neófito de los que está aquí presente hasta el más experimentado, está obligado, está llamado a guardar la unidad. Ese es el título de nuestra enseñanza: llamados a guardar la unidad los unos a los otros. El apóstol Pablo hace énfasis en la obligación de guardar la unidad. Pero para poder guardar algo hay que conocer qué es eso que hay que preservar. Y por eso vamos a mirar que la unidad en la iglesia local, la unidad entre miembros, entre creyentes, podemos mirarla desde dos aspectos. Y el primero de ellos es que debemos guardar la unidad interrelacional o relacional entre miembros los unos a los otros. Ese es un primer aspecto que miraremos. El segundo aspecto es que para guardar la unidad de la iglesia hay que mantener y preservar la unidad doctrinal. Este es el segundo aspecto. Iniciaremos pues con nuestra primera mirada: llamados a guardar la unidad relacional. ¿Quién más tiene autoridad en algo sino aquel que sufre por lo que cree? Ese era el caso de Pablo. Pablo tenía el gran privilegio de ser alguien que hablaba por experiencia propia y por conocimiento de su causa. Pablo se encontraba preso por causa de Jesucristo, por predicar el Evangelio a los gentiles. Y gracias a su predicación, Pablo fue galardonado con sufrimientos, con tristezas, con soledad, con dolor. Pablo fue privilegiado con esas bellas recompensas. Así es como Pablo escribe a los Efesios. Él dice: yo, el apóstol Pablo, aquel que se convirtió de ser Saúl o Saulo a Pablo, yo les escribo preso en el Señor. Probablemente Pablo se encontraba en una prisión de Roma,
después de un buen tiempo tal vez de haberse despedido dolorosamente de aquellos hermanos a los cuales él le escribía, aquellos que le dijeron no vayas porque sabemos que va a ocurrir contigo. Pablo tuvo el gran privilegio de poder volver a hablarle a sus discípulos en Éfeso. Y Pablo lo que va a hacer, más que describir su situación, su difícil situación, es hacer una petición, un ruego. Y más que ruego, lo que hace Pablo es dar un mandamiento, una exhortación, algo que hemos escuchado mucho, un imperativo, algo que no tiene discusión, simplemente hay que obedecerlo. ¿Y cuál es ese mandato? Pablo habla de que estamos llamados a vivir dignamente conforme a la vocación, de acuerdo a ese llamamiento. Pablo dice: os ruego que andéis, que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y acá lo que está diciendo el apóstol no es más que exhortar a sus hermanos en Cristo a que precisamente sigan a su Maestro y que vivan conforme a la dignidad de ser un discípulo de Cristo. Pablo les está diciendo, si ustedes se hacen llamar hermanos en la fe, ustedes deben vivir conforme a ser hermanos en la fe. La vocación se traduce como el mismo evangelio. Y por eso aquí estamos hablando de un grupo específico, de un grupo discriminado. Aquí Pablo no está hablando a todo ser humano. Pablo le está hablando a creyentes, porque solamente los creyentes tienen ese gran premio de ser llamados especialmente por la vocación santa del evangelio. Solo usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos tal dignidad, ser llamados conforme a la vocación del evangelio. Pero, como toda causa tiene que tener su consecuencia, usted y yo estamos llamados a vivir conforme a esa vocación. Y nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que una vez que somos salvados, se nos insiste en ser santos como nuestro amado Señor es santo. Es decir, que Pablo aquí está dando un mandamiento exclusivamente para la edificación santa de cada uno de nosotros. De una manera más sencilla, Pablo lo que le está diciendo a los efesios es: señores, ustedes deben ser santos, dignos del evangelio. Sus actos deben corresponder a su llamamiento. Eso se llama dignidad de cristiano. Ser digno, comportarme como la dignidad de ser un creyente. Debe ser parte de mi carácter, parte de mí. Seguir a Cristo es algo que está reservado solo para unos pocos. Muchos son llamados generalmente. La misma creación hace un llamado a toda criatura. Deben rendirse ante su Creador. Pero solo unos pocos tienen ese dulce llamado del pastor. Solo a unos pocos se les ha dado el privilegio de tener oídos para oír. Una buena noticia, usted está incluido en ese privilegio. Gócese, de verdad gócese. Si alguien tiene un título como maestro, como magister, tal vez presidente de la República, se siente digno de su cargo. Con honor, viste su traje, su vestido, soy digno de ser lo que soy en estos momentos. El creyente debe sentirse digno de ser llamado a ser santo. Esa vestidura espiritual
debe recordar ser digno de ser llamado por Cristo. Apuesto a que muy pocas veces ha meditado en ello. Apuesto a que muy pocas veces ha meditado en ello. Sin embargo, no se deje llevar por la emoción. Ser digno exige. Y eso es lo que Pablo está llamando. Hey, ¿te haces llamar cristiano? Bueno, para tal dignidad, gran cumplimiento y gran compromiso. Toma tus pantalones y cíñete y trabaja para ser un creyente. Añade el apóstol que para ser dignos de tal vocación, la manera de serlo es andar conforme a Cristo. Pero la manera de andar conforme a Cristo es andar en unidad y preservar y guardar la unidad entre nosotros. Pablo añade en el versículo 2 y 3, en los versículos 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En aras de una mejor comprensión, voy a empezar a explicar el versículo 3. Y Pablo está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De una manera más coloquial, esforzados, trabajad, hagan su tarea para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Si ustedes notan, la historia de toda la creación, en cuanto a su caída, se puede resumir en una sola palabra: separación, división. Si meditamos en la caída de Adán, la secuela inmediata en el hombre fue la separación de Dios. Eso lo vemos materialmente en el relato de cuando Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. Ya no podían morar en el mismo espacio de la presencia de Dios. Fueron separados. Esa es la separación que hay entre el Creador y la criatura, consecuencia del pecado. Pero se sigue dando una separación consecuente. Ustedes miran y la misma creación se separa del hombre. ¿Qué es más que ver que no hay una perfecta administración de la creación por parte del hombre, sino la misma rebelión de la naturaleza en contra del hombre por causa del pecado? La misma creación busca separarse del hombre. Separación. No hay unidad perfecta ya entre la creación y quien está llamado a ser mayordomo o administrador de esa creación. Pero también dentro de la misma creación hay separación. Por eso vemos los grandes cataclismos naturales, los terremotos, los maremotos. La misma creación busca separarse por causa del pecado del hombre. ¿Y qué decir del hombre mismo? Homicidios, hurtos, vituperios, insultos, todo eso no es más que la muestra de la separación de la misma criatura en su propia especie. El hombre se vuelve lobo para el hombre, se quiere separar. La separación es la consecuencia natural del pecado en la humanidad. Pero nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor, el mismo Creador, que no tuvo nada que ver con la maldad que ingresó a su creación, es tan bueno y tan sabio que hizo su obra de enviar a su Hijo amado Jesucristo,
Y aquella obra llamada obra de redención, lo que hace es precisamente combatir la separación que fue creada con una nueva unidad. ¿Qué ocurre cuando aquel hombre o aquella mujer se convierte al Señor? Dice el mismo apóstol, somos reconciliados con Dios. Lo que antes estaba separado, ahora es unido. Y empieza el gran misterio en la vida del creyente de la unión con Cristo. Soy unido a Cristo como los pámpanos a la vid, y en Cristo soy unido a Dios el Padre. El Espíritu Santo lo que hace es sellar esa unión en cada uno de nuestros corazones, recordándonos que somos ya uno con Dios. Dios restaura la separación entre la criatura y entre el Creador. Pero también el Señor se encarga de restaurar la separación entre su misma creación como tal. Noten lo que dice el mismo texto de Isaías 65:5. Dice que el lobo y el cordero apacentarán ¿cómo? Juntos. Increíble. Porque usted cuando prende National Geographic o Animal Planet, usted lo primero que ve es asesinatos salvajes. ¿No es así? Hacen documentales de cómo el mismo león, el mismo lobo como depredador busca cazar a su presa. Pero el Señor restaurará tal separación y andarán juntos. Isaías anteriormente dice que el mismo león se alimentará ya no de carne, sino que será herbívoro. Comerá plantas. Pero es aún mayor esta obra de restauración en unidad, que no solamente el Señor restaura la misma creación en cuanto a su separación, sino que restaura la unidad que existió entre un momento entre el hombre y la misma creación, que dice, un niño los apacentará. Muchas mujeres huyen, y hombres también, de las cucarachas y los roedores. Eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué decir de aquel hombre valiente que es capaz de entrar a la jaula del león? No somos tan valientes. Pero el Señor restaurará esa unidad a tal punto que dormiremos en almohadas de pieles de leones vivos. Esa es la promesa de la restauración, volver a la unidad. Pero es mucho más grande el misterio. El Señor se encarga de restaurar la unidad entre los hombres. Y ocurre algo muy especial. Y si ustedes se dan cuenta, de los 4 aspectos en cuanto a la restauración de la unidad que hemos visto, solamente hay 2 que se hacen visibles en este mundo. ¿Cuáles son? No es la unidad de la creación, todavía vemos la separación de la creación. No es la unidad entre el hombre y la creación, todavía vemos la separación entre el hombre y la creación. Es la unidad del alma redimida con Dios y otra unidad, la unidad entre los hombres. Y adivinen cuál es la materialización de la unidad entre los hombres. La iglesia. Hombres y mujeres de diferentes idiomas, formas lingüísticas, diferente color de piel, diferente temperamento, diferentes culturas, diferentes estratos sociales. Todos son unidos en un solo cuerpo. ¡Qué gran misterio! ¡Qué gran privilegio! Ver cómo el Señor a nosotros nos adelanta parte de su nueva creación, restaurando la unidad entre nosotros. ¿Usted no se ha puesto a pensar muchas veces cómo es posible que yo esté entablando una conversación de 1, 2, 3, 4, hasta una madrugada entera con personas que hace mucho tiempo jamás me hubiera imaginado hablar? ¿No se ha puesto
a pensar en cómo hay personas aquí en la iglesia que son grandes eruditos y se sientan tranquilamente con aquel hermano que a duras penas puede leer. ¿Acaso usted no se pone a pensar cómo somos capaces, siendo yo tal vez muy delgado, con alguien muy robusto, y sentarme y hablar sin herirnos el uno al otro? Ese es el misterio de la unidad. Es así como Pablo tiene que añadir algo: guardar la unidad en el vínculo de la paz. Solamente el Evangelio es capaz de hacer tal cosa. Por eso, como decía nuestro amado pastor, ese himno solamente es visible entre nosotros como iglesia. El Evangelio solamente es visible entre los creyentes. Por eso, para poder ser parte del pueblo de la iglesia, hay que hacer algo muy sencillo: cruzar la puerta estrecha, cruzar la puerta angosta. Para poder ser parte de este pueblo, deben cruzar la puerta angosta. Es así como vemos como el Señor es hasta exclusivista, ¿no? Tiene una zona VIP en su reino. Sí. Qué pena que, si usted se siente aludido, cuestione su fe, porque parece que no estuviera en la zona VIP. Qué pena, hermanos, que suene como un pastor de la prosperidad, pero es zona VIP. Es el privilegio de ser parte de los discípulos de Cristo. Aquellos que solamente tienen el tiquete dorado pueden abordar ese tren que lleva a la eternidad. Solo aquellos que tienen ese tiquete dorado. Es así como el apóstol Pablo, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, precisamente le dice a los Efesios, y lo que está hablando ahora acerca de preservar la unidad es consecuencia de lo que él ya venía enseñando. Dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, entre ustedes, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz. Porque Él es nuestra paz, el vínculo que establece de paz, el Evangelio. Que de ambos pueblos, usted y su hermano eran de ambos pueblos. ¿Qué hace? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es el misterio de la obra del Santo Espíritu dentro de la iglesia local. Ese es el misterio. El Evangelio expresado materialmente. Y por eso vemos cómo el Señor tiene tanta compasión de su iglesia, cómo a pesar de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades, Él mantiene la unidad en su iglesia. Por el vínculo del Evangelio, por la palabra del Señor. Ahora, este vínculo es precisamente garantizado por el Espíritu Santo. A pesar de que el mismo Señor y Dios Padre firmó con sangre aquel tratado de paz, la sangre de su propio Hijo en la cruz. Mire qué tan perfecta es la obra de la Trinidad en la redención. No solamente le basta al Padre con dar la sangre de su Hijo, sino que toma su sangre, sella el pacto, pero además de eso pone a un garante de ese pacto. Y ese es el Espíritu Santo. El pecado en el corazón de cada uno de nosotros es sopesado, controlado por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Por eso tenemos la capacidad de unirnos relacionalmente entre nosotros. Por eso es que podemos hablar el uno con el otro. Por eso es que podemos encontrar cosas en común entre nosotros.
por ese misterio, por el Santo Espíritu, situarse en su iglesia y por medio del Evangelio cumplir con ese papel que le ha sido dado de ser garante de ese pacto, de ese vínculo de paz. Ahora, ¿qué ocurre entonces si vemos en una iglesia que hay grandes dones, excelsos pastores, instruidos en la palabra de Dios, diáconos que están dispuestos a servir con su propia vida, grandes misioneros aquí tal vez? Pero ¿qué ocurre si a pesar de esos grandes dones, nosotros como hermanos no mantenemos una unidad relacional? Nos encontramos en un grave riesgo de estabilidad. Y esto es una verdad que aún el mismo Satanás implementa en su propio reino. ¿Sí? El mismo demonio implementa esta verdad en su propio reino. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le acusaron de ser parte de Satanás? El Señor Jesucristo les da un principio de cualquier unidad. Les dice: señores, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué añade el Señor? Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿qué? Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Increíble. Aún Satanás tiene presente esa enseñanza tan simple de mantener unido su reino. ¿Y cuánto más se mantiene la maldad en unidad? Y ahora, ¿por qué no ha de mantenerse el bien en unidad? Aquí Pablo nos está jalando las orejas y nos está diciendo: señores, aquí no se trata simplemente de dejar la tarea en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como el proceso de santificación exige que haya una obra del Espíritu Santo, y también haya una labor y un deber del propio creyente, en la unidad de la iglesia se exige la obra del Espíritu Santo como garantía, pero la obligación de nosotros para ser uno. Es decir, que acá ya les estoy pidiendo, aterricemos de esa hermosa visión mística de ver el Espíritu Santo rondando. Ahora, aterricen, mis hermanos, es obligación de nosotros. Eso no se sostiene solo por la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando entre creyentes. Ninguno se perderá. Pero de nosotros depende si tenemos una buena unidad o no. De nosotros. Y cuando me refiero de nosotros, no estamos hablando de usted y los demás. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Cada uno. Y ahora, escuche muy bien, es su obligación. Es mi obligación. Es decir, que aquí nadie está llamado más que otro a ser unido a la iglesia o a preservar la unidad. No es el pastor Sergio el que está llamado más que todos los miembros a sostener la unidad. Somos todos y cada uno de nosotros. Mi hermano, yo soy un mártir entre los mártires. En la iglesia nadie me saluda. En la iglesia yo no siento amor, porque nadie ni voltea a mirar. Es más, nadie conoce ni siquiera que yo soy moreno. Creen que soy blanco. Nadie sabe mis problemas, nadie sabe mis situaciones. Qué falta de unidad la de esa iglesia. Qué falta de unidad la suya. Porque el mandamiento es para usted. Es para usted. Es para usted. Qué pena que suene duro. Pero muchas veces venimos a la iglesia esperando que nos tomen como aquella ovejita y soben nuestra dulce lana. Tranquila, oveja. Ellos te querrán. Ellos te amarán. Ellos lo harán. Qué falta de piedad. ¿No? Acá el Señor da una palmada a su oveja y con el cayado la redirige y le dice: tú tienes que dirigir esa unidad. Hazlo tú.
hazlo tú. Y si usted tal vez está pensando que esta enseñanza es para los demás hermanos que están en su propia mesa, menos para usted, cuestione su fe, cuestione su creencia, cuestiónela con toda la autoridad del mismo Espíritu Santo, delegada a través de Pablo, los apóstoles. Les digo, cuestionen su fe, cuestiónenla, examínense a sí mismos. Pero el apóstol sabe cómo somos, y el Santo Espíritu sí que sabe cómo somos. Si nos dejaran como borreguitos andando solos, haríamos cualquier y otra metodología para mantener la unidad. Como decía Spurgeon en un momento, usamos pólvora en los cañones, pólvora de Satanás en los cañones del Señor. Buscaríamos un sinnúmero de estrategias. Y muchas iglesias hoy en día erróneamente buscan la unidad con un sinnúmero de estrategias. Pero el apóstol está dando herramientas básicas de cada creyente para poder guardar esa unidad. Eso es lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor. Ahí está la clave. ¿Cómo mantener la unidad que el Espíritu Santo ha traído a nosotros en cuanto a nuestras relaciones? Fácil, hermanos. Ahí está la respuesta. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Examinemos un poquito esa respuesta. Con toda humildad. La soberbia es un pecado tan arraigado en nosotros. Ese orgullo, por eso se llama ego. Es tan difícil de quitar porque hace parte de nosotros mismos. Y esa soberbia es lo primero que debe ser eliminado en toda criatura que se convierte al Señor. ¿Cuál es la necesidad o los requisitos de ser convertidos en discípulos de Cristo? Arrepentirse, tener fe y convertirse. Resulta que cuando usted vive el arrepentimiento como don del Espíritu Santo, usted lo que primero hace es doblegar su orgullo. Se da cuenta que no puede salvarse por sí mismo y que contrario a ello merece condenación. Su orgullo es derribado en primera instancia. Pero es tan fuerte el pecado del orgullo que es necesario que aún después de habernos rendido a nuestro Señor Jesucristo, sigamos combatiéndolo. Sigamos buscar eliminarlo. Seguir allí mortificando ese pecado. Por eso existe una píldora mágica que se llama humildad. Gálatas 5:26 nos advierte a nosotros los hermanos de una congregación como creyentes que no nos podemos hacer vanagloriosos, orgullosos. ¿Por qué? Porque eso trae división entre nosotros, trae rencillas y trae envidias. Por eso lo que dice el apóstol es: sean humildes. ¿Y qué es humildad? Como dice en el mismo griego, tomarse como de baja estatura o de baja presencia. Filipenses 2:3 lo dice de una manera clara: tomando en consideración o estimando a cada uno de los demás como mayores a mí mismo. Es decir, en el hermoso bosque de la iglesia local, el hombre humilde, el cristiano humilde que contribuye a preservar la unidad, no es aquel que es como el secuoya rojo, el árbol más alto del mundo, sino que es como un retoño de un sauce, es decir, un arbolito miniatura. Así es el creyente que contribuye a la unidad. Para usted poder relacionarse con sus hermanos y mantener la unidad relacional entre ustedes, debe ser alguien de baja estatura, de espíritu bajo, pequeño, humilde. Y por eso el humilde es aquel hermano que propende a la unidad sirviendo a otros, porque los ve a ellos como señores. Y acá se da un conflicto de intereses entre los creyentes, no como los discípulos en su momento. ¿Quién será el mayor?
No, la verdadera competencia que debe existir entre los creyentes es ¿quién va a ser el menor? Hermano, ¿cómo te sirvo yo? No, yo te debo servir. No, yo te abro la puerta. No, yo te abrí la puerta primero. Es algo que vivimos todos los días aquí, ¿no? Se parece a lo que vivimos acá. Acá nos estorbamos por servirnos. Hermanos, ¿cuántos vienen al grupo que necesitamos para trabajar en multimedia? ¿No es así? Hermanos, necesitamos más ujieres en la iglesia. Guarde la mano, querida esposa, porque después nos ponen a trabajar. Es así, y es lamentable. Y eso es falta de humildad. Por eso no hay buena relación entre nosotros. Otro antídoto para mantener y guardar la unidad: la mansedumbre. A diferencia de la humildad, aunque está muy ligada a la humildad, la mansedumbre es una condición de mi propio espíritu. Es la interiorización, por decirlo así, de mi humildad. Un ejemplo gráfico es Moisés. Dice la palabra que no había ningún otro hombre más manso que Moisés en su momento. Sabemos que solo hay uno que es más manso que Moisés: Cristo. ¿Y qué pasaba con Moisés? Y nuestro amado Señor Jesucristo lo reafirmaba. Cuando eran atacados, ellos no reaccionaban como esperaba el otro que reaccionara. Él guardaba con mansedumbre, guardaba las hostilidades de los hombres, las circunstancias adversas, y aquí es donde está la clave de la mansedumbre, y las veía como parte del plan de Dios en la vida propia de ellos. Por eso cuando Cristo hace su oración en Getsemaní, sudando gotas de sangre, vemos la mayor expresión de mansedumbre. Porque Él sabía que tomar esa copa era parte del plan de Dios para Él, como el cordero que iba a ser inmolado. Es decir, que cuando nosotros recibimos ataques de nuestros propios hermanos, debemos ser mansos y entender que eso está siendo utilizado por el Señor para formar nuestro propio carácter, nuestra propia vida. Si tenemos esa actitud, la unidad se preservará. Otro antídoto, y creo que es el más complicado de tener entre nosotros: soportándoos con paciencia. Aquí Pablo, cuando habla de soportar, no se refiere a alguien que mantiene una carga que puede llevar. Acá soportar significa sufrir, aguantar con dolor. Es decir, es estar en una situación donde yo sé que el peso que estoy cargando es imposible de llevar, y lo que estoy haciendo es tratar de sostener con mis últimas fuerzas ese peso. Y así se convierte el pecado de otros hermanos con nosotros. Se nos convierte en una carga muy difícil de llevar. Y por eso Pablo añade con paciencia. Y es que la paciencia se traduce como longanimidad, es decir, aguantar a largo plazo la ofensa o lo que estoy recibiendo en ese momento. Y esto implica que para ser unidos hay que sufrir. Hay que sufrir. Para usted estar unido en esta iglesia a sus hermanos, debe sufrir. Tiene que sufrir el tinto mal hecho. Tiene que sufrir al hermano que tal vez no es muy experto en la enseñanza y a usted lo duerme. Tiene que sufrir a aquella hermana que no le gusta que usted le diga que se siente cuando debe sentarse. Tiene que sufrir al hermano que tal vez no pudo bañarse ese día bien. Tiene que soportar a aquel que lo acusa siempre y que usted nunca hace algo bueno para él. Tiene que soportarlo.
tiene que sufrirlo, tiene que aguantar con dolor. Por eso es necesario la paciencia. Creo que por esa razón el apóstol Pedro exhorta a los creyentes y les dice, miren, al dominio propio añadan paciencia. Porque la paciencia hace que este león, esta fiera que está acá dentro de mi corazón, sea amansada, sostenida y no salga la primera reacción. Eso es lo que hace la paciencia. Por eso dice la palabra que el Señor aguarda con paciencia a los vasos de deshonra, longanimidad. Él espera. Y si aguarda a los incrédulos, ¿cuánto no nos aguanta a nosotros? ¿Qué dijo el Señor en su momento a sus discípulos? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, hasta la eternidad. Es decir, que siendo dignos de ese llamado, estamos obligados a soportar hasta la eternidad. Si usted se siente que está muy cargado, hermanos, tranquilo, Cristo está que viene, y cuando venga, ya esa carga será impulso para su vida. No tendrá que soportar con dolor, sino con gozo, gozo perfecto. Esa es la hermosa promesa del Evangelio. Ahora, todas estas tres cosas, estas tres cualidades, tienen que estar reunidas en una virtud que es más alta que todas. La mayor virtud de todas es el amor. Esa es la mayor virtud. ¿Por qué causa Dios unió al hombre así? Por amor. Dice, con amor los he llamado. Con amor los amé desde antes de la fundación del mundo. Con amor los he seducido y los he traído a mí. Por amor Cristo fue a la cruz. Primero por amor al Padre y a su justicia. Y segundo por amor a nosotros. Y ese mismo amor debe imperar entre nosotros para poder vivir juntos en esta hermosa comunidad que se llama iglesia local. Ese amor es aquel que nos hace ser sufridos, pacientes, humildes, no viendo cada uno lo suyo propio, sino viendo a los demás como superiores. Es el amor, pero es el amor de Cristo, es el verdadero amor. Ese amor es lo que hace que esta iglesia marche, es el motor, es el lubricante, es aquello que hace que esta rueda siga caminando y pueda llegar a la eternidad. Es el amor de Cristo. Por eso cuando vemos a una iglesia desunida, vemos lo que dice un cantante por allí. Antes los miraban y decían, ved cómo se aman. Mas ahora los ven y se repiten, ved cómo se separan. Porque el amor no trae divisiones entre el cuerpo de Cristo. El amor trae unidad. Ese es el mandamiento a nosotros. Debemos preservar la unidad relacional entre nosotros, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia en amor. Y como segundo y último aspecto de la unidad, el apóstol nos llama a guardar la unidad doctrinal. Sigue añadiendo el apóstol Pablo, dice, un cuerpo y un espíritu. La iglesia es como el hombre, una entidad bipartita. El hombre está compuesto por cuerpo y alma. La iglesia también está compuesta por cuerpo y alma o espíritu.
¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Esa es la materialización de la unidad. Más, para poder un cuerpo andar y caminar, se requiere espíritu, se requiere alma. Y ahí está el Espíritu Santo, que místicamente mantiene ese cuerpo unido y le da vida, le da aliento. Esta forma de mantener la unidad solo es dada a través de la doctrina pura del Evangelio, de la doctrina correcta y adecuada. Por eso el apóstol añade: un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Y es que para poder mantener el vínculo entre nosotros hay que preservar precisamente la doctrina de que servimos a un solo Señor, bajo la fe y no por las obras, a través de Jesucristo, con un testimonio visible que es el bautismo, el lavamiento en aguas, para servir a un solo Dios. Esa es la doctrina. ¿Y esto qué conlleva? Algo que aparentemente no es tan difícil: preservar la santidad de la iglesia conforme a la doctrina. Esto nos lleva a cuidarnos entre nosotros, porque entre nosotros hay hermanos que son como lo que describe William Gurnall en su libro: son como aquel que escucha toda nueva opinión y busca las últimas novedades religiosas, pero se acerca peligrosamente al error. Entre nosotros hay hermanos que son propensos a ir a cuanto viento de doctrina les lleve. Nuestra tarea es precisamente llamar a nuestro hermano de batalla: hermano, cuidado con lo que escuchas. Pero eso también trae una obligación. Y es que si el Señor te ha puesto en esta iglesia local, es a tus pastores a quien debes escuchar primero. Yo quiero ser de Apolos, yo quiero ser de Pablo, y yo quiero ser de Cefas, yo quiero ser de MacArthur, yo quiero ser de Washer, yo quiero ser de nuestro amado hermano Sugel Michelin. No, todos son de Jesucristo, pero en este momento el Señor te ha sido hecho parte de Sergio Ruiz y Julio Benítez. Tal vez no sean apellidos como en inglés, que suenan un poco impactantes, pastor. Debería cambiarse el apellido. Ruiz o Benítez. Plata. No, son simples. Pero fueron los instrumentos que el Señor nos puso para ser dirigidos en la doctrina, en la enseñanza. Así guardamos la unidad. Y en otro aspecto, para terminar, la unidad doctrinal se preserva como una misma familia cuando aplicamos también la disciplina eclesiástica. Hacer actuar la disciplina eclesiástica no es separar la iglesia, al contrario, es buscar la unidad de la iglesia, evitar que las zorras pequeñas dañen toda la viña. Y por eso, como sabemos, y qué pena que lo diga aquí en esta convención que parece tan amorosa, entre nosotros aquí mismo ahora hay cizaña. Entre nosotros aquí en estos momentos hay cizaña. Y no piense en nombres. Examínese si usted no es cizaña. El trigo no se puede ver a sí mismo para saber si está podrido o si es paja. Debe ser examinado por otro para que pueda darse cuenta si es verdadero trigo. Aquí mismo hay cizaña en esta iglesia. Pero tranquilos,
La unidad doctrinal mantendrá la unidad en todo el sentido de esta iglesia. Por eso, que Dios nos guarde de tener siempre ancianos que prediquen con celo la verdadera escritura. Así la cizaña quiera levantarse a decir que es dura la palabra, el trigo se gozará en esa dura palabra. Esa es la unidad que el Señor ha preparado para esta iglesia, la iglesia de la gracia de Dios de Medellín. Y nosotros gozosos, con el corazón en la mano, diciendo: Señor, yo sé, yo lo sé, porque yo lo sé, el que está aquí parado sabe que no he sido diligente, no he sido solícito en guardar la unidad. Yo sé que me falta más humildad, yo sé que me falta más mansedumbre, sé que me falta mucha más paciencia para soportar. Y por tanto sé que me falta mucho amor. Sé que no soy experto en la doctrina y que muchas veces, contrario a la doctrina, voy en pecado y caigo. Yo sé que yo soy alguien que, si no es por la gracia de Dios, desuniría a la iglesia, la dividiría, la desmembraría totalmente. Hueso con hueso, músculo con músculo, lo separaría. Yo lo haría. Pero ahí está su ungüento, su Santo Espíritu, que nos trae esta palabra en este momento y nos está diciendo: estás llamado a preservar la unidad. Guarda la unidad. Hay algo que hoy en día se nos critica a nosotros los reformados. Entre los reformados no hay amor, no hay unidad. Lo peor es que no hay Espíritu Santo. Se nos acusa con tal prejuicio, sin conocernos. ¿En ustedes no está el Espíritu Santo? Porque ustedes no ministran. Entre ustedes no hay lenguas. Entre ustedes no hay milagros. Mi amada iglesia, debemos ser humildes, mansos y soportándonos. Pero tengan algo en claro: el Espíritu Santo no se mueve donde hay un gran estruendo y terremoto de eventos de milagros. El Espíritu Santo se mueve en el silbido apacible de la unidad de la iglesia. ¿Quieren ver al Espíritu Santo? Seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno.